Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Elizabeth García. Gracias por llegar a este canal desde el interior, donde encontrarás contenidos de autoconocimiento, autocuidado y desarrollo personal. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes acerca de los complejos, acerca de esa sentir que no sé por qué hago las cosas que hago, ni yo me entiendo, no sé qué me pasa, por qué hago esto, por qué digo esto. Pues eso tiene que ver con los complejos. ¿Y qué son los complejos? Pues voy a intentar decirlo de manera sencilla. El complejo o los complejos vendrían a ser como la estructura más pequeña que está en nuestro inconsciente, pero que éste logra venir a la parte consciente nuestra, ¿no? Y esto lo hace sin que nosotros tengamos ningún control sobre esto, es decir, de manera autónoma, ¿no? Voy a usar esto para representar un poco esto. Digamos que esta bolsita es nuestro inconsciente. Ahora, en la psicología junguiana se habla de dos tipos de inconsciente. Uno que es el inconsciente colectivo, que tiene que ver con los contenidos inconscientes compartidos con toda la humanidad a lo largo de la historia y aún en nuestro presente. De allí que a veces encontramos similitudes históricas en diferentes culturas sin que haya una evidencia de que estas estén relacionadas de alguna manera, ¿no? Y el inconsciente personal, pues que serían contenidos inconscientes a nivel individual. Entonces, eso quiero representar con esta bolsita. Supongamos que esta bolsita es el inconsciente personal y todo lo que está adentro pues son contenidos de este inconsciente. Y dentro de esto están los complejos. ¿Y qué hacen los complejos? Están aquí en el inconsciente y ¡pum!, salen a la parte consciente sin que nosotros tengamos ningún control como esto. Y luego de haber hecho a lo que venían a hacer, que generalmente suelen ser como estragos o travesuras, pues vuelven a la parte inconsciente. De ahí esa sensación de no saber qué pasó, no saber por qué lo hice, no entender o tener la sensación de no entenderse uno mismo, ¿no? Porque está en el inconsciente, sale al consciente, hace su travesura y regresa al inconsciente. Ahora es importante también saber que todos tenemos complejos. Por decirlo de alguna manera, todos estamos acomplejados. Y acá es importante porque alguna vez escuché a algún analista junguiano decir que es importante también si nosotros tenemos complejos o los complejos nos tienen a nosotros, porque es importante saber, como lo decía, que no tenemos control sobre esto, son totalmente autónomos, salen en los momentos más inesperados, en los momentos que no planeamos y no tenemos control sobre estos, no podemos cambiarlos tampoco, ¿no? Pero, ¿no?, sí podemos de alguna manera ir trabajando estos complejos, ¿no? Ser menos acomplejados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, para eso es importante justamente saber más o menos o tener una idea de cómo esto funciona, ¿no? Cómo podemos darnos cuenta qué complejos se están manifestando nosotros, porque se ha dicho de paso que existe una infinidad de complejos. Está el complejo materno, el complejo paterno, el complejo apolíneo, el dionisiaco, el complejo del yo, y así innumerables tipos de complejos, y cada uno con sus manifestaciones, con su forma de hacer travesuras en nuestro consciente. Pero podríamos llamarlos como así, que son las travesuras del inconsciente que se manifiestan en la parte consciente, ¿no? Ahora, ¿por qué los complejos? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué están ahí? O sea, los complejos, en otras palabras, no están aquí para fregarnos la vida, no tienen un propósito, aunque nosotros no tengamos el control. Podríamos decir que los complejos son aquellos que incluso en algún momento nos crean crisis existenciales o nos generan preguntas de las cuales no encontramos respuestas, pero sobre todo son cada vez que el complejo se hace presente o se repite en nuestra vida, nos está diciendo que hay algo que no hemos aprendido. Podríamos decir entonces que los complejos son una especie de evaluarnos, de cómo la vida nos va evaluando, ¿no? Y que mientras no aprobamos este examen, por decirlo de alguna manera, pues se sigue repitiendo, el complejo se sigue dando hasta que logremos aprender aquello que es necesario para que este complejo deje de tenernos, de tomarnos, por decirlo de alguna manera, y que nosotros ya tengamos cierta conciencia o conciencia plena de este complejo, ¿no? Para ahí lo primero que es importante es aceptar que tenemos complejos, ¿no? Y posteriormente poder reconocerlos. Y entonces, ¿cómo podemos reconocerlo? Pues es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero es que el complejo se manifiesta sin ningún control, es decir, no podemos controlar los complejos y se suelen presentarse en momentos totalmente inesperados, ¿no?
E incluso que si podríamos estar en un proceso terapéutico, podríamos creer que ya hemos superado algún tipo de complejo y resulta que en algún momento se vuelve a manifestar. Y bueno, puede ser que realmente no hayamos terminado de aprender lo que este complejo nos tenía que enseñar, ¿no? Pero es importante entonces saber que son inesperados, ¿no? De ahí el hecho que son incómodos, de ahí el hecho que nos pueden generar malestar e incluso vergüenza ante cómo hemos reaccionado o ante lo que hemos dicho, ¿no? Sentir también algún tipo de arrepentimiento o en algunos casos hasta culpa. Y entonces acá es importante saber la segunda cosa que podemos tener en cuenta para identificar estos complejos es pues que suelen ser contradictorios a veces o generalmente a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que esperamos, ¿no? Podría ser que queremos, no sé, como dejar de ser contradictorios, querer llevar las cosas como en paz, querer ser un poco más relajados, pero sucede algo y rompe todo este propósito, todo este querer y nos cambia totalmente, ¿no? O de repente también, ¿no? Querer sentirnos como que ya somos seguros, como que, no sé, que estamos yendo bien, que podemos hacer las cosas, que hablar en esas palabras que a veces escuchamos como que estamos empoderados, que estamos así, y muchos términos, pero sucede algo y plum, vuelve a golpearnos y a tal vez sentir que todavía hay inseguridad, que todavía no hemos superado aquello que ya hemos pensado superar. Y algo así más o menos de ese tipo, ¿no? Como que de repente querer pensar o decir que hay cosas que no nos importan, pero que sucede algo y nos demuestran pues que sí, que en realidad sí nos importan, que todavía siguen teniendo peso sobre nuestra vida, ¿no? Otra cosa importante a tener en cuenta es que un mismo complejo se puede manifestar de diferente forma en cada individuo. Eso va a depender mucho también de la personalidad del individuo, porque un mismo complejo, por ejemplo, en una persona extrovertida, no se va a manifestar de la misma forma de alguien que es introvertido. Entonces puede ser que tú y otra persona que conoces incluso puedan tener el mismo complejo, pero que se esté manifestando de diferente manera. Pero bueno, estas cosas se logran explorar a través justamente de los procesos de psicoterapia, ¿no? Ahí es muy importante tener este tipo de ayuda y trabajarlo. Si es que hay el interés de conocer y de superar esas cosas que nos están molestando y fastidiando. Otro aspecto importante para detectar si estamos con algunos complejos, pues justamente es que la carga emocional del complejo, ¿no? Cuanto mayor carga emocional tenga un complejo, y eso tiene que ver o está bastante relacionado con la historia de vida, con los eventos o traumas que uno haya experimentado, pues entonces ahí hay como más carga emocional, en la parte afectiva, la parte emocional vinculada con el complejo. Entonces cuando esto sucede, el complejo suele ser, digamos, más pesado o digamos como más influencia, más poder sobre nosotros, y que cada vez que sacan la cabecita a la parte consciente, pues nos puede generar un desequilibrio, muchísimo malestar y sentir de repente pues como un desborde de algún tipo, ¿no? Que generalmente puede ser del tipo emocional. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? No son solo esto lo que nos pueden ayudar a identificar, pero considero que son como los más visibles y los más, lo que uno podría notar más, porque se manifiestan mucho más acá en la parte consciente, ¿no? Entonces acá es importante, primero, aceptar que todos tenemos complejos, absolutamente todos, pero que no significa que tengamos siempre ser tomados o que los complejos pues totalmente nos controlen, ¿no? Ya que el hecho, como les decía, no tenemos control sobre ellos, son totalmente autónomos, pero acá es importante saber que cuando nosotros primero aceptamos que sí tenemos complejos, reflexionamos sobre esto y pues lo hacemos consciente de cómo nos está afectando, cómo se está manifestando, pues es ahí ya cuando lo hacemos consciente que ya no va a tener el mismo efecto sobre nosotros, y nosotros vamos a poder tomar nuevas decisiones respecto a este complejo, ¿no? Es como les decía, ¿no? Hay cosas que tenemos que aprender para que este complejo deje de manifestarse y hacer sus estragos. Pues acá es importante eso, que podamos reflexionar sobre los complejos que tenemos, poder hacerlos conscientes para que ese movimiento de este complejo deje de pasar del inconsciente a lo consciente, sino que ya esté consciente y que desde ahí nosotros decidamos qué hacer, tomamos decisiones nuevas o sigamos manteniendo pues en ese patrón de esa lección no aprendida, de esa lección no incorporada, ¿no? Pero si la incorporamos, si lo aprendemos, pues justamente las nuevas decisiones que tomemos
nos van a ayudar a que ya este complejo no haga estragos sobre nosotros, ¿no? Y bueno, hasta aquí este video sobre los complejos. Me gustaría que dejes en los comentarios si tú sientes algo así, como que no puedes controlar, como que no entiendes, si crees que tienes algún tipo de complejo, si te gustaría que hable sobre algún complejo en específico, pues déjamelo en los comentarios para yo poder preparar este video que pueda satisfacer tu curiosidad y tu necesidad. Y bueno, si mi video te ha gustado, te animo a que le des clic en me gusta, a que compartas este video con tus familiares y tus amigos, a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, a que me sigas en mis redes sociales y que no te olvides de darle clic a la campanita para que te sea notificado cada vez que subo un nuevo video. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video.